setmanes, o de 8 i mitja. Són poetes, el de 8 i mitja és un poc d'una broma. Doncs ara, vos deia l'ensaio de veres, van de pena tot això, que són ensenyant els lots, i la Raquel vos dirà com a plani. És que la Raquel és una experta en lletres, filòloga anglesa, també ha fet castellà, filologia hispànica, i se dedica a donar classes i sobretot, és perquè ens interessa avui, fa tots aquests tallers que ens expliquen en aquests moments. A part, també us he dir un petit detall, ella ha escrit 4 llibres, ella 2, però clar, en aquest cas encara queda molt de camí per córrer. Moltes gràcies. Bé, si no us importa, jo xerraré un poquet en castellà perquè a vegades me trebalo un poquet en català. Tenía un PowerPoint preparado con vídeos y fotos. Vamos a intentar apañarlo. Tengo algunas fotos aquí, algún vídeo que podré poner. Así que vamos, o no, estamos pendientes de Chisco que pueda conseguirlo. Pero vamos a hacer. Una de las cosas que me llamó la atención del Poetry Slam es, pues si cogemos la definición de poesía de la RAE, en el diccionario de la Real Academia, los cuétaques, ¿no? Y la tenía escrita, pero más o menos pone que la expresión de la belleza es la expresión de la belleza y el sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Es decir, que no hay nada más subjetivo ni nada más personal que la belleza, y nada más subjetivo, nada más personal que el sentimiento estético. Y no hay una herramienta más personal, más subjetiva, pero realmente de las pocas que tenemos, que es la palabra, para expresar todo eso. Y bueno, quizás se tiene que ampliar un poquito porque en prosa y en verso hoy en día está cogiendo el arte, pues se está mezclando con otras formas de arte. Tenemos pues la poesía clásica del libro, tenemos también la poesía visual, la poesía sonora, fonética, incluso algunas que ni siquiera tienen mucho sentido, mezclando muchas cosas para darle un sentido. O sea que realmente se está ampliando mucho el concepto de poesía y lo que entiende el receptor por ello. En los talleres, el primer problema que nos encontramos precisamente cuando tenemos a los niños, incluso también con los profesores, es romper con esa noción clásica que se tiene de la poesía. Es decir, de enfrentarse a un poema un poco como un problema matemático. Mirar la estructura, las paredes que lo envuelven, las metáforas, los recursos estilísticos, el mensaje que quería transmitir los críticos que ya se han puesto de acuerdo que quiere transmitir ese poema, pero y el lector, y la experiencia que quiere aportar poética el receptor, eso no se tenía en cuenta. Entonces rompemos un poco con ese prejuicio que hay que la poesía tiene que ser compleja, difícil, inaccesible. ¿Y cómo lo hacemos? Primero les sacamos el conocimiento previo que tienen en clase, haciéndoles, bueno, decirnos autores que conocéis, normalmente los típicos clásicos, y después también les preguntamos si escriben poesía. Por supuesto, muy pocos admiten que escriben o leen poesía. Después rompemos, lo deconstruimos un poco, haciéndoles entender que aparte de la poesía que encontramos en los textos, el lector también tiene esa importancia que no se ha tenido hasta entonces. Entonces les decimos que hay una poesía que no rima, que no es necesario que haya métrica, que no tiene por qué ser complejo, que podemos trascender con palabras bien sencillas, y que también la poesía, como ha explicado antes Tomeu, se puede encontrar en otros sitios bastante diferentes, como es en la música, en las canciones, en el rap, y tampoco importa entenderla mucho si comunica, ¿no? Porque, por ejemplo, las canciones en inglés a muchos de nosotros nos gustan, pero no entendemos exactamente lo que dice. Entonces, una vez que les decimos que la poesía no es de un grupo elitista, que no es algo lejano, que puede ser una expresión propia para aproximarnos a la realidad que nos envuelve a nosotros mismos, les decimos que ellos se van a convertir en poetas. ¿Y cómo lo hacemos? Les guiamos para romper también esas barreras que ellos tienen de que, uy, no puedo, es muy difícil. Y escribimos
10 palabras en la pizarra que son simplemente para ayudarles a empezar a soltar esa asociación de ideas, que es lo que queremos, que escriban libremente, sin que jueguen con las palabras, que no haya ningún tipo de constricción. Por ejemplo, solo voy a decir algunas de las palabras que ponemos, pues un pájaro transparente, un verano sin turistas, un smartphone sin cobertura, intentamos también traer su propia realidad al aula, una flor aplastada, realidad virtual, etc. Te quedan 3 horas de vida, cosas así. Entonces les damos nada, muy poco tiempo, 1 minuto, y ellos cogen la palabra o la frase corta que más les ha llamado la atención, y eso es el título de su poema. No les vamos diciendo esto lo vais a recitar. Lo primero es decirles, vamos a ayudaros a daros la libertad de escribir, que no hay que tener miedo. Una vez que han elegido el título, después les ayudamos les ponemos sobre todo fuera de su zona de confort, sentados con compañeros con los que no están acostumbrados, que me enseñó una manera de hacerlo, y a partir de allí, pues ellos escriben unas 5 palabras o frases cortas que les vengan a la cabeza asociadas con ese título, ¿ves? No tienen por qué tener sentido, se lo decimos, no os preocupéis, ni siquiera tienen por qué estar relacionado. Lo primero que se os venga a la cabeza, lo que queremos es que escriban, que estén continuamente escribiendo y decirles que no hay nada malo, no hay nada bueno, todo es válido, todo es creativo, e incluso yo les digo, mira, se puede subir bajando muy deprisa. Y ellos pues se quedan, bueno, sí, es jugar con las palabras para crear impacto, para crear. Y ellos, los niños, sobre todo los niños, porque hemos estado en primaria y hemos estado en secundaria, al principio, cuando tienen esa hostilidad hacia la poesía, es tan fácil luego romper con esa barrera, porque enseguida ellos están tan abiertos a la libertad, que enseguida que se les quita un poco el miedo, se les dice que todo vale y que ellos pueden, es que es impresionante, no hay palabras. O sea, y la experiencia que sacamos de los talleres de los niños es tan gratificante que creo que lo compensa todo. De hecho, hay 2 de los el presentador, que es él, y Chihuahua. También tenemos a otra tallerista maravillosa, que es Marga, y que antes Tomeo ya la ha mencionado porque es la campeona de España y tercera de Europa. Está ahí, ¿no? Le digo que está ahí, que lo vale. Perdona, Marga, tenía Bueno, el caso, que una vez han hecho esa asociación de ideas con libertad, pues luego ayudamos a que el compañero participe un poco. Entonces se cambian el papel y tienen que añadir unas cuantas palabras más asociadas a lo que ya ha escrito el compañero, ¿no? Entonces ya tienen un primer material. Y después, aparte de eso, pues vamos a construir el escenario del poema. Entonces les hacemos unas preguntas para que ellos vayan pues, mirándolo como una película, como algo que va evolucionando sin realmente tener un destino, ¿no? Pero lo vas construyendo. Y les preguntamos, por ejemplo, piensa en un escenario, dónde estás, con quién estás, hace frío, hace calor, quién hay en la habitación, si estás en una habitación, etcétera, cómo te sientes. Entonces, aquí no importa que escriban, como os fijáis, en ningún momento les hemos dicho versos, en ningún momento les hemos dicho estrofas, simplemente van escribiendo, van cogiendo, recopilando ideas. Entonces empiezan pues, a contestar esas preguntas que les damos poco tiempo para que no piensen mucho, porque la idea es que no piensen mucho, porque todo está bien, ¿no? Entonces, otra pregunta que le hacemos es ¿qué significa para ti la palabra elegida? Es decir, si han elegido papá, mamá, si han elegido, pues, ¿qué significa? ¿Qué te viene a la cabeza en ese momento? Y luego, lo tercero que hacemos es también que piensen ideas contrarias a lo que han pensado en un principio, esas ideas que han asociado al título, pues contrarias. Cosas que le vengan, que digan, pues lo contrario del mar a mí me viene, pues que es una montaña, pues un hilo, o sea, es cualquier cosa que tú consideres que subjetivamente te inspira lo contrario a lo que tenían asociado con el título. Y
Entonces ya les decimos, bueno, ahora vamos a hacer un borrador. Vais a escribir, empezar a escribir el poema, les ponemos un dibujito en la pizarra muy sencillo y decimos, esto es una guía, si queréis que tenga 3 estrofas con 4 líneas, 4 versos cada una, por si quieren, pero sois libres, porque no tiene por qué haber estrofas, no tiene por qué haber versos. Ahora, coger el material, todo lo que tenéis, y escribir ese poema, utilizarlo, cambiar lo que queráis, pero no paréis de escribir, no tachéis, simplemente escribid, cortad donde queráis cortar y libertad absoluta. Entonces, les damos esos 10 minutos, están como locos ahí intentando componer todas esas cosas que tienen y luego, al final, les dimos, bueno, ahora vamos a tener unos minutos que vamos a revisar ese poema y les explicamos solo un recurso estilístico, uno. Esto es en el primer taller, que es la metáfora. Les explicamos lo que es una metáfora, ¿verdad? Que es decir, con cosas diferentes, lo mismo, ¿no? Y les damos algún ejemplo como, a ver, chicos, ¿qué es? Este chico es un rayo, ¿qué digo? Y todos, que es rápido, y tus ojos son dos pelas negras. Entonces ellos enseguida pillan el sentido de lo que es una metáfora. Entonces, vamos a sus poemas y les pedimos que cojan cosas muy sencillas que vean, mar, amor, o palabras que son muy evidentes, y decimos, ¿por qué no luego le dais un giro y lo decís de otra manera? Entonces, esos minutos es cuando ellos pueden pues tachar, pueden cambiar y modificar, hacerlo más. Y al final, pues viene el momento que les decimos que van a recitarlo en clase. Primero hay ese como un poco de sobresalto, pero es impresionante porque al final la mayoría leen, todos están muy entregados y lo que sale es realmente impresionante. Luego creo que podré poner algún ejemplo pequeñito. Y luego, estos son los talleres de impacto, que es un taller intenso, de esta 1 hora y media más o menos, y luego se hace una final. Una final, pero por todo lo grande, como los adultos. Si venís el viernes, lo podréis comprobar, tenemos los 2 mejores presentadores de España, este señor y el otro chico, que lo hacen de lujo, y es como un programa de televisión casi, donde hay mucho espectáculo, y con ellos hacemos lo mismo. Salen los niños en clase, han elegido los 3 representantes que más les han gustado, porque así lo queremos que sea el público que decida, no somos nosotros. Entonces ellos mismos han juzgado un poco a sus compañeros. Y luego en el teatro suyo, por ejemplo, en la sala de actos, donde pues cogemos también el público, el jurado aleatoriamente, hacemos todo igual como un slam adulto. Y el premio, ¿qué ganan? Pues simbólico, ¿verdad? Pues un bollicao o una bolsa de caramelos. Les hacemos entender que lo importante, lo verdaderamente importante aquí es, lo que triunfa es la poesía, la hermandad, el sentimiento, y es impresionante también cómo ellos lo viven, porque traen hasta pancartas. En un momento, solo tienen el tiempo del patio, pero ya se lo montan para que sea un verdadero espectáculo. Me da mucha pena no poderos enseñar fotos, pero algún vídeo os podré enseñar. El segundo taller ya es muy rápido porque pero es muy interesante a la vez y dará paso. No, luego pondré un vídeo. Bueno, sí, vamos a poner ahora un vídeo para que vean un poco una niña de primaria. ¿Dónde está? Primaria. ¿La pongo directamente? Sí, ahora veréis el ambiente que hay en la final y veréis, es un ejemplo, no es de los mejores, es que tenemos poquitos, porque llevamos poco, pero sí. ¿Ves? Sí. Espera, un poquito. Un cambio radical, no es nada más. Ay, Dios mío.
hace mucho más frío, todo está más seco y la gente parece que con pocos dedos. El verano sin turistas es un gozo agobiante, sin nada de principiante ni nada de más improvisado. Pero, ¿os habéis fijado el entusiasmo de los niños? Mira, ahora podemos poner un ejemplo de un jurado para que lo vean también. Creo que tengo un vídeo. ¡1, 2, 3! Aquí tenemos un 10, tenemos un 9, tenemos un 9, tenemos otro 9 y tenemos un 10. Vamos, no, te puedo decir, vamos un 9, vamos un 10. Aquí no nos gusta, tenemos 9, 9, 10. Y el resultado es 20, y el mundo Pues esto es un ejemplo, es para la puntuación más alta, la más baja, por evitar amiguismos, Y amiguismos y suegras. Es decir, sí, pero no tiene nada que ver, son mis amigos los dos. Y, en fin, el segundo taller ya es muy interesante porque los niños ya han tenido ese taller de impacto, entonces ya saben lo que es el slam. Muchos han ido al slam, de hecho tenemos algunos que participan ya regularmente en el de Palma, o sea que realmente es muy gratificante ver los resultados después de los talleres. En el segundo taller lo que hacemos es coger, primero despertarles otra vez lo que es el slam con preguntas ya a ellos, directamente a ellos, ¿no? ¿Qué es el slam? ¿Qué tres reglas hay? Ellos mismos pues van sacándolo. Y les hacemos entender sobre todo el triángulo un poco las tres dimensiones que tiene la poesía slam poetry, la poesía de slam. ¿Por qué es tan interesante y en algún sentido trasciende el concepto de poesía? Pues porque no se entiende la poesía slam si no está viva. Es decir, el autor tiene que ser la propia persona que transmite el poema. Entonces el poema solo está vivo en el momento en que lo transmite, pero no acaba ahí. Luego tiene que ser recibido por un jurado aleatorio que va a procesar eso, le va a dar un significado y lo va a juzgar. Entonces el poema está vivo en estas tres dimensiones, ¿no? Como autor, como transmisor y como receptor. Y es en ese mismo, es que es una pasada. En fin, entonces les hacemos entender eso que ya y entonces les mostramos un ejemplo de un slammer, el que usamos es el de Dani Orbiz, que es uno de los mejores de Europa. Y ponemos un poema que se llama Niña de la Cueva. Y es muy interesante y al principio provoca risas, pero luego captura su atención y les encanta. Es porque es un poema sencillísimo de amor, de la edad de piedra, de un troglodita, ¿no? que canta a esa niña de piedra, pero a la vez muy profundo y que llega mucho. Y él es muy gestual, que luego ya Chisco os hablará de la interpretación, porque también va muy ligado al teatro. Entonces, no sé, ¿has puesto así? Sí, Qué bien, qué bien. Pues dice así, Niña de la Cueva. Luego, una vez que ven todo el vídeo, pues les dejamos la primera parte, ¿no? Dice, Niña de la Cueva, los campos azules de encima del techo de mundo gigantes. Esto que sería el cielo, ¿no? En vez de decir el cielo, pues los campos azules encima del techo de mundo gigantes. Estar ya despiertos, notar la gramática es muy sencilla, pero precisamente para imitar a ese tiempo tan atrás de la prehistoria, ¿no? Grandes y tan bellos, los toros de nieve cambiantes cabalgan al alba, es decir, las nubes, que son toros, porque en la prehistoria ven toros, no van a ver camiones ni coches, y es de día, vemos que es el día. Entonces le decimos, mira, aquí simplemente estamos diciendo que es de día, que el cielo es azul y que veo nubes cambiantes. Ahora, vosotros, ¿cómo reescribiríais esto? Con vuestras propias palabras, ¿no? Y bueno, en fin, sí.
Luego además les pedimos que añadan uno o dos líneas más. Y estos son ejemplos. Árbol de la pradera, manta gigante envuelta por las llamas, bolas de papel gigantes volando como aves, flautas cantando como ángeles, demonios y ángeles trabajando unidos como el reloj de la vida. Notad que está escaneado para que veáis que no hay truco, que no os ha tocado nada, ¿vale? Que no, ni hizo una caña. Sí, Quina edat tenen? esto es de segundo de eso. Aquests són 11. 11, 12 años. Se imaginan. Ja n'hi ha. Muchacha de la pastelería, porque claro, a la niña se va modernizando. Muchacha de la pastelería, los pasteles negros de encima, de sombrero estrellado, están ya dormidos, silencioso pero tan bonito. La luna de queso gigante encima, la noche. El sombrero cayó con sus pasteles negros y el techo azul con sus toros de nieve. Amanecieron. Y ahora veréis uno que me hace... Sí, porque no sé si me da tiempo a leer todos estos, pero leeremos este, ¿vale? Móvil de la batería baja. Los megas se acabaron. Adiós 4 gigas. Están ya renovados, nuevos y rápidos. Si fuera yo te enchufaría, pero no puedo porque se acabó la batería. Se acabaron las clases, corrimos los dos, tú en mi mano, sigues vibrando, pantalla en negro. Yo me muero. Batería llena, yo te quiero, pero batería baja. Es lo que tengo. O sea, y esto digo, desde el taller que vamos haciendo. No sé si me hace cuál era algún otro. No sé ni cuánto tiempo llevo. Després en torneu a aixecar més xerra, o sigui que... Sí. Yo lo que sí yo creo que... ¿Leo alguno más? Que ya repite. Yo creo que sí. Perdoneu. Sí, la conclusió. En teniu en català? També. Domini la llengua, però com conjuguen la llengua en català? Pot ser, sí. Sí, mira, una situació. Que depèn de l'institut que Depende del anem. instituto. Tenim més cap a un costat. También hay en inglés, en alemán, incluso ganó uno que recitaba en portugués. O sea, el idioma en poesía sí que no lo vemos como una barrera, sí que dejamos que la gente se exprese. Pero hay de todo, si venís al Slam de Palma lo veréis. Recitamos en inglés, en español, en catalán, en lo que quiera la persona y se sienta cómoda. Al fin y al cabo yo recito en inglés y mucha gente no me entiende. Pero bueno, os recitaré en inglés. Porque iba a recitar en castellano. No, en inglés. Venga, en inglés. Mentre millor, en Josep Pedrals, per exemple, ha participat a slams, en Marçal Pontestí ha participat en slam català, Nalaia Martínez, que estava aquí setmana passada, ella ha estat a una final a Mallorca. Damià, ara va estar de convidat, però també va estar a la final de Palma. Si molts ponents que venen, Daniel Sánchez va començar jo fa 9 anys a l'Slam. En Jaume C. Pons també. Hi ha moltíssima gent que recita en català. Ara, curiosament, ara si vas per memorar un 10 o 15% perquè de vegades pega pujada i davallada. Però ara mateix estem així. Però vull dir que molta gent que ha vingut en aquestes conferències ha estat absolut a l'Slam. Les poden gravar? Hi ha qualque problema? No, que es poden penjar després de Facebook? Ella no, els vídeos... No, por favor, això són encara... Vídeo pot penjar, sí. An ancient tree quivered lonely over a windswept hill of vague dreams. An ancient tree that time had defiled, twisted and almost bared of leaves. An ancient tree that time no longer could defile amidst the violent wind that pealed in so strong. Esto pasa. Oh, vaya. An ancient tree quivered lonely over a windswept hill of vague dreams. An ancient tree that time had defiled, twisted and almost bared of leaves. An ancient tree whose solemn cry no one dared disturb. Below, packed the sunset beams, ominous birds wheeled over twilight woods.
while the shadowy mist unfolded the skies of fading flame. Labyrinths of wonder held a hidden way to memories of infinitude, and voices of far-off foam echoed the imminent storm. Later on, beyond the starry voids, the ancient tree of crumbling elder lore clung to the ties that held him to earth. Amidst the violent wind that pealed then so strong, empty waters seethed ahead, flooded every hollow soul, sights that shaped the impending fate. The abyss opened before the world, lurking after the spirit of the ancient tree who fought alone before eternity. But his body shrieked his last dead cry and yielded to the voice of winter's sigh. Now, the broken tree is carried beyond, swept by the wavering stream of tears of oblivion. Bueno, ahora os voy a dejar con Chisco, que es un maravilloso actor y profesor, así que os explicará un poco la parte más interpretativa del slam, del poetry slam. Un segonet. Això té signes de... Sí. Això que estic escrivint és un poema d'uns... Jo m'aixecaré, no sap greu, però quan tenc un escenari i l'he d'aprofitar, estar assegut és com a tenir-me tancat. Això que he escrit aquí, diu do, re, mi, fa, sol, la, si, mi, sol, mi, sol, algo així. És un poema d'uns dels més grans escriptors de poemes per infants. És un colombià que es diu Jairo Aníbal Niño. I jo de què vos vull xerrar? De per què el poetry slam és molt important perquè la poesia arribi a la gent. Això, si ho deixem escrit, pràcticament només són notes musicals. Si ho interpretam, si ho deim, si deim això, do, re, mi, fa, sol, la, si, mi, sol, si. Això se converteix en un poema per a infants. Però què passa? Que els nostres infants, i per desgràcia els nostres adults, no saben llegir poesia. Costa molt. La comprensió lectora a Espanya és, en aquest moment, els temes darrers de la COE, els temes de 28 dels 50 països que han investigat, això segons l'informe PIRLS, que diu Progress in International Reading Literacy Study. Viene a ser algo así como el estudio internacional de la comprensión lectora. És a dir, aprenem a distingir una lletra per la seva forma. Si l'adjuntem amb altres, tenim paraules, sabem què vol dir aquella paraula, però no sabem quina entonació té aquella paraula. I això és complicat, perquè la poesia, quan els poetes deixen les seves poesies a dins un llibre, les deixen a disposició de qualsevol. I qualsevol s'imaginarà el que vulgui, i no el que el poeta volia dir. Segurament hi haurà poetes que els dona igual com interpretin els seus poemes. A mi no, jo som actor. Jo vull que s'interpreti de veres el que el poeta volia dir. Què volia dir aquest home amb aquest poema? Si els nins, si les persones grans, si la gent en general no entén que està llegint,